Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana, domingo 21 de junio del año 2020. En medio de esta pandemia queremos darle la gloria y las gracias a Dios por permitirnos reunirnos a través pues de la tecnología, a través de este medio que nos ha permitido. Y queremos iniciar este tiempo leyendo el versículo que está en Josué capítulo 24, versículo 15, en alusión al Día del Padre. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Quiero iniciar este tiempo poniéndolo en manos de nuestro Dios. Les invito a inclinar sus rostros en esta mañana. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia que son nuevas cada mañana, por permitirnos una vez más estar reunidos aquí para glorificar, alabar tu nombre, para ser edificados a través del medio, esta vía que es la tecnología. Te agradecemos, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia durante este tiempo. Y queremos, Señor, que tú bendigas a cada alma, cada persona que en esta mañana se encuentra con nosotros. Gracias, Señor. Bendice a los padres también. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a que podamos también, en alusión a los padres, tener esta pequeña lectura de un poema que es dedicado a Dios y a los padres. Dice lo siguiente: Dios tomó la fuerza de una montaña, la majestuosidad de un árbol, el calor de un sol de verano, la tranquilidad de un mar tranquilo, el alma generosa de la naturaleza, el brazo reconfortante de la noche, la sabiduría de las edades, el poder del vuelo del águila, la alegría de una mañana en primavera, la fe de un grano de mostaza, la paciencia de la eternidad, la profundidad de la necesidad de una familia. Entonces, Dios, combinado estas cualidades, cuando no había nada más que añadir, sabía que su obra maestra fue completa. Y así, Él lo llamó Papá. Estamos muy agradecidos por este día. Gracias a cada uno de los padres, pues, que han sabido ser padres para con sus hijos, y por esa bendición inmensa de poder criarles. Les invito en esta mañana igualmente a que abramos nuestras Biblias a la porción bíblica que el pastor estará meditando, reflexionando en esta mañana. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Les invitamos entonces pues a escuchar estas dos alabanzas dirigidas a nuestro Dios, y esperamos que sea de mucha edificación para todo el cuerpo de Cristo. Dios lo bendiga.
en presencia de nuestro Redentor. Ahora la historia, iremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, por su gracia triunfaremos. Gloria a Cristo nuestro Rey, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. Ahora la historia, iremos del gran vencedor. Hola, mi nombre es Juan José y esta semana queremos compartir contigo una serie de enseñanzas que han estado tratando de confundir a la sociedad acerca del cristianismo. Así como yo, mucho hemos escuchado de Dios desde nuestra juventud y quizás mucho antes de nuestra adolescencia o niñez. Hemos ido adoptando una fe que ha sido muy influenciada por la cultura y carece de significado real para nuestras vidas. La Biblia nos enseña en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Podemos ver con claridad en este texto que la Biblia nos enseña que si hemos de creer en Dios, debemos creer que Él está allí, que Él está en los cielos, que si buscamos su perdón, Él nos perdonará. Él sanará nuestra alma. La fe es la confianza en la fiabilidad de Dios. Es aquella convicción de lo que Dios dice es verdad y lo que promete va a cumplirlo. La fe no solo cree que Dios existe, sino que confía en que Él es perdonador de los que le buscan y que no hay nada que nos pueda alejar de ese perdón, salvo que nosotros decidamos rechazarle y quedamos sin esperanza. En resumidas cuentas, la Biblia nos ha enseñado, y también la historia, que Dios es un Dios de amor, de misericordia y de perdón. Él ha demostrado a través de cientos y cientos de personas que han decidido confiar en Él, que han puesto sus ojos en Jesús. Si tú has dudado de esto o no conocías esto, yo quiero invitarte hoy a que tú puedas poner los ojos de la fe en aquel que derramó su sangre por ti para el perdón de tus pecados. Esto te dará la paz interior, te librará de aquellas cosas que tal vez estás padeciendo, porque la mayor necesidad que el hombre puede tener, que sepa que hay un Dios que está dispuesto a perdonarle y a salvarle. Para eso entregó a su Hijo Jesús. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única vida está en ti, eres tú. Mi única canción, mi único amor eres tú, Señor. Y por siempre estaré. Tú eres todo. Eres
Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición para mí, espero que para cada uno de ustedes también, poder estar una vez más conectados y poder compartir la hermosa palabra de Dios. Antes, quiero darle unas felicitaciones a cada uno de los padres de nuestra iglesia, Iglesia Bíblica Panamá. Felicidades a cada uno de los padres. Que Dios les bendiga, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé entendimiento y carácter para seguir dirigiendo, guiando sus hogares, su familia en el amor y el temor de Dios. En esta mañana yo quiero compartir una meditación. Solamente quiero hacer una meditación, espero, no sé, que sea breve y especialmente relacionada con el Día del Padre. Esta mañana yo quiero conversar con ustedes y compartir el tema convicciones de un padre. Y este es el tema que quiero compartir esta mañana. Y la palabra convicción para mí es algo importantísimo en la vida de cada persona, pero especialmente de los padres. ¿Por qué? Porque la palabra convicción, ¿o qué es una convicción? La convicción es el principio bíblico que debo proponerme cumplir a cualquier costo. Convicción es el principio bíblico que debo proponerme a cumplir a cualquier costo, o a vivir, a defenderlo a cualquier costo, sea lo que sea. Y como padres, que Dios nos dio la responsabilidad de guiar, de dirigir, de ser cabeza del hogar, somos llamados a, como cristianos, como hijos de Dios, a ser padres de convicción, a tener ese carácter de poder estar firme en las enseñanzas, en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo quiero que busquemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, y allí vamos a estar leyendo la palabra de Dios.
Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis amigos, mis hermanos, colegas padres, amados, este texto bíblico es un texto bíblico interesante. La Biblia dice en este texto bíblico que la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios. La primera convicción o lo más importante que debemos tener, ¿verdad?, es certeza, tener claro, estar convencidos, estar seguro que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios y que la palabra de Dios es infalible, es intransferible, que la Biblia es inequívoca, que la Biblia es infalible, y por eso debemos tener convicción fuerte, arraigada en nuestro corazón, de que la palabra de Dios, la Biblia, es el mensaje de Dios, es la enseñanza de Dios, es la voz de Dios, es el pensamiento de Dios, es el deseo del corazón de Dios para todo ser humano. Eso es lo primero que debe tener un buen padre. ¿Por qué debemos tener convicción los padres? Porque nosotros tenemos que dejar herencia a nuestros hijos. Y la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos es que ellos conozcan y tengan seguridad en la palabra de Dios. Hoy en día, amados hermanos, tristemente vemos a muchas personas, y yo diría, los llamo hermanos, quizás pueden ser hermanos también, no sé, Dios lo sabrá, pero vemos cómo no han tenido esa convicción en la palabra de Dios y se han movido de un lugar a otro, se han movido de principios bíblicos, se han movido de cimientos bíblicos, que en un tiempo estaban creyendo una cosa y después creen otra cosa, y llevan a sus hijos y llevan a su familia por ese camino de incertidumbre, un camino de inestabilidad espiritual, inestabilidad emocional también, porque espiritualmente hay una inestabilidad, y entonces emocional por ende también. Y qué triste, porque es por falta de convicción. Hoy creo en la gracia y mañana no creo en la gracia. Mañana ya estoy creyendo en otra cosa. Sin embargo, la Biblia es la palabra de Dios y tengo que creerla tal como está. Y tengo que tener convicciones. La primera cosa importante que dice la Biblia aquí, en este texto que le acabo de compartir, es que dice que la Biblia te enseña. ¿Y qué nos enseña la Biblia? ¿Cuál es el primer principio que la Biblia nos enseña? La Biblia nos enseña el camino, que el único camino que nos lleva a la vida eterna. La Biblia enseña, te enseña a mí, te enseña a ti que el único camino a Dios es Jesucristo, y que lo encontramos solamente a través de la Biblia, no lo encontramos en otra forma. No es a través de penitencias, no es a través de mandamientos, no es a través de sacramentos, no es a través de prácticas, de ritos, no. La palabra de Dios, la Biblia dice que aquí en este texto bíblico dice que Dios nos ha dado su palabra para enseñarnos. Mira lo que dice: toda la escritura es inspirada. La palabra inspirar significa que de la boca de Dios entró en el hombre el deseo del corazón de Dios. Por ejemplo, cuando David escribe en los Salmos: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? David no sabía de qué estaba hablando. Cuando escribe: en tus manos encomiendo mi espíritu, David no sabía de lo que estaba hablando, pero él escribió lo que Dios
puso en su mente, lo que Dios introdujo a través del Espíritu Santo, esa inspiración de la boca de Dios a la mente del hombre. Eso es lo que significa inspiración. Y dice que la Biblia, absolutamente toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos el camino a Dios, para enseñarnos el único camino. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque no es el camino que Dios enseña en su palabra. El camino que Dios enseña en su palabra dice que es el camino de la vida eterna. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia nos enseña el único y verdadero camino a Dios. Y estas deben ser convicciones que deben estar en todo padre. Que tenga esa convicción de que no hay otro camino a Dios. Y eso debe transmitirlo a sus hijos. Y debe vivirlo. Debe tener ese sentimiento arraigado en su corazón, en su mente, y que esté dispuesto a, si es posible, dar la vida por estos principios, por estas convicciones de la palabra de Dios. En segundo lugar, dice que la Biblia dice aquí que la Escritura, la Biblia es útil para redarguir. La Biblia nos redarguye. Es decir, nos enseña a salir del mal camino. No solamente la Biblia nos enseña el camino a Dios, sino también nos enseña el mal camino. Redarguir significa que la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de la lectura, del estudio de la palabra de Dios, ella nos enseña que si andamos mal o si andamos bien. Nos enseña que no estamos viviendo correctamente. Nos enseña que no estamos viviendo de la manera en que Dios les agrada. Nos redarguye, nos reprende, nos pone una luz roja para que entendamos que vamos mal, que no vamos bien. Entonces la Biblia dice que ella es útil para redarguir. También dice la palabra de Dios que la Biblia es útil para corregir. No solamente me enseña cuando voy mal en mi camino, sino que también me corrige por el camino. La Biblia me corrige. La Biblia va corrigiendo a cada persona. La Biblia te va enseñando, te va moldeando. Por eso dice la Biblia allá en Romanos capítulo 12, que dice que no os conforméis a este siglo, sino nos renovamos por medio de la transformación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios nos va moldeando y nosotros debemos dejar que Dios moldee nuestra vida, porque por eso la Biblia dice que es útil para corregir. Y no solamente eso, sino que dice para mí también para instruir. ¿Qué es instruir? ¿Verdad? Instruir significa mantenernos en el buen camino. Cuando la palabra de Dios me instruye, yo estoy convencido y estoy clarito para mantenerme en el buen camino. Tengo instrucciones. Es como el buen conductor, ¿verdad? Que él aprende las señales de tránsito. Tiene que aprender todas las señales de tránsito. Tiene que aprender qué es un alto. Tiene que aprender qué es una luz roja, qué es una luz verde, qué es una luz amarilla. Tiene que aprender qué es una intersección, una línea amarilla, doble línea amarilla. Todo eso tiene que aprender un buen conductor. Es decir, tiene que ser instruido. ¿Para qué? Para no cometer errores. Pues tiene que ser instruido para hacer las cosas bien, para andar en el buen camino. Entonces la palabra de Dios dice aquí que la Biblia dice, nos instruye para mantenernos en el camino. En primera de Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 3 al 5, vamos a leer allí. Dice así la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras,
de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales. Dios nos enseña que debemos aprender, ser instruidos en la palabra de Dios para poder entender y poder calificar a estas personas. Que no caigamos en el error de seguir la corriente de estas enseñanzas. La Biblia nos enseña claramente, ¿verdad? El apóstol Pablo dice aquí a Timoteo que nosotros debemos estar claritos acerca de este tipo de personas. Dice que estas personas, dice, si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¡Qué tremendo! Esto se llama convicción, amados hermanos. Y nosotros, especialmente los hombres, los padres, los jefes, los cabezas del hogar, debemos ser hombres con convicciones en la palabra de Dios. Estar conscientes y tener la instrucción de la palabra de Dios para cuando oímos o vemos enseñanzas que no dice la Biblia, que no son conforme a la sana doctrina, enseñanzas que dice que enseñan otra cosa que no es conforme a la palabra del Señor, doctrinas dice que no son conforme a la piedad, dice que estas personas están envanecidos. Nosotros debemos entender y calificar claramente a estas personas que están envanecidos, dice la Biblia. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos. La Biblia dice, hombres corruptos. Estar fuera del contexto de la palabra de Dios, no tener convicciones claras de la palabra de Dios, hacen que las personas son corruptas, que se corrompen y corrompen la enseñanza, la sana enseñanza de la palabra de Dios. Amados hermanos, necesitamos hombres, padres, que tengan convicciones. Por eso he titulado Padres, convicciones de un padre. Tenemos que tener convicción de la palabra de Dios. Encontramos en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 8 otro pasaje bíblico muy maravilloso. Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice así la santa y palabra de Dios: mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto es lo que la Biblia dice, que para eso Dios nos dio su inspirada palabra. No lo que quiso escribir Pablo, lo que quiso escribir Pedro, lo que quiso escribir Juan, lo que quiso escribir David, Moisés, los apóstoles, los profetas. No, fue lo que Dios inspiró para que ellos escribiesen y para que ellos nos dejaran sus enseñanzas. Y por eso dice aquí Colosenses que nadie os engañe. Mirad que nadie se engañe por medio de filosofías. ¿Qué es filosofía? Filosofía es la manera de creer de cada persona. Y nosotros no estamos para creer lo que yo quiero, ni estoy para creer lo que otro quiere que yo crea. Yo tengo que creer lo que dice la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos hombres con convicciones en la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos estar conscientes de que la palabra de Dios hay que tener claramente sus enseñanzas y vivirlas y defenderlas con pasión, porque vivimos un mundo de muchas filosofías. Hay diferentes maneras de creer hoy en día. Y David le dice aquí que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones. ¿Qué les parece? De los hombres, dice, conforme a los rudimentos del mundo. No es conforme a la Biblia. Es los rudimentos del mundo.
El mundo quiere que nosotros vivamos conforme a ellos. Estamos ahora mismo viviendo en una época muy difícil, donde el mundo quiere imponer su filosofía, donde el mundo quiere imponer su manera de pensar. Y muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de entender que necesitamos mantenernos firmes en la doctrina, en la enseñanza, en los principios bíblicos que hemos aprendido. No es simplemente leer la Biblia por leerla, es estudiar la palabra de Dios. Y esta mañana yo quiero hablarle a mis hermanos, a los padres, a los que somos padres de familia. Eso es bien importante. La segunda convicción, solamente voy a hablar de dos porque no me alcanza mucho el tiempo. La segunda convicción es conocer a Dios. Mi razón principal en la vida es conocer a Dios. Nada sirve. No hay nada. Yo no puedo dejar dinero, herencia, enseñanzas que no sean enseñanzas a través del conocimiento de Dios. Si yo no conozco a Dios, ¿cómo puedo enseñarle a mis hijos a seguir el camino de Dios? Si yo no tengo convicciones del conocimiento de Dios, ¿cómo puedo hacer que mis hijos vivan una vida de convicción? Si hay una de las cosas que yo le doy gracias al Señor y oro todos los días es para que mis hijos puedan caminar en el camino del Señor. Y como otras veces lo he compartido, mis hijos se han desviado del camino, pero gracias al Señor y mi compañera, mi esposa, ha sido una mujer que alabo a Dios por ella también. Ambos nos propusimos vivir una vida agradable al Señor lo más que pudiéramos y estar convencidos de que el camino que nosotros llevábamos era el camino correcto, que era lo que la Biblia me enseñaba. Ese es mi principio. No debo jamás claudicar en mi idea de creer lo que la Biblia dice. Como dije al principio, convicción es saber que la Biblia es exacta, es inerrante. La Biblia no es mentira, no puede errar. La Biblia es infalible, la Biblia no es algo perfecto, no se equivoca, es inequívoca. Eso tengo que tener en convicción. Y cuando yo conozco a Dios, esas convicciones se arraigan en mi corazón, porque no solamente es lo que he oído. Por eso los apóstoles, cuando le dijeron que no enseñaran más de esa doctrina, cuando le dijeron no pueden hablar más en el nombre de ese Jesús, ellos dijeron no podemos dejar de decir lo que nuestros ojos han visto y lo que nuestros oídos han oído. No podemos, porque es eso, amados hermanos. Cuando tengo convicción de lo que yo estoy viviendo es lo correcto, porque a través de la instrucción de la palabra de Dios, a través que ella me redarguye, a través de que ella me ha enseñado, yo estoy convencido y no puedo dejar de creer en lo que ella dice. No puedo callarme, no puedo cerrar mis oídos. Tengo que seguir a costa de lo que sea. Y mis hijos se desviaron, pero a través de la enseñanza que nosotros les instruimos en la palabra de Dios, ellos han vuelto. Algunos ya están caminando con el Señor, están viviendo una vida nuevamente agradable al Señor. Otros están luchando con ellos, pero conscientes de que la palabra de Dios es lo correcto, que la palabra de Dios es inequívoca, que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios es la única enseñanza espiritual que lleva a la vida eterna. Ellos lo saben y tienen esa convicción porque lo aprendieron de nuestra vida, porque han visto mi andar por 40 y pico de años, porque han visto mi enseñanza por 40 y pico de años, porque han visto mi manera de creer y de pensar y de actuar, y por eso ellos no les ha quedado otra cosa que reconocer y aceptar de que es lo único que tiene valor en esta vida.
Lo único más importante, hermanos, es conocer a Dios. Es la razón principal en la vida. En Primera de Juan, quiero leer el versículo de la Biblia y por ahí ya quiero ir terminando. Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 1 al 5, encontramos nosotros que dice la Biblia: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a Dios, que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amados hermanos, ya acabamos de leer allá en Primera de Timoteo que no debemos dejarnos mover de la manera en que hemos sido enseñados por la palabra de Dios, con rudimentos, con esto y con otro, dice, y con filosofías de este mundo, con creencias de este mundo. Entonces dice, ¿cómo podemos vencer al mundo? Cuando la palabra de Dios dice aquí en Primera de Juan que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es la fe en la palabra de Dios, es la fe en la persona de Dios. Por eso la segunda convicción es muy importante en la vida de todo padre, de todo cristiano, de todo creyente, pero especialmente los padres, porque hemos sido llamados a instruir, a dirigir. El Señor allá en el libro de Deuteronomio, a través de Moisés, nos enseña a nosotros que dice, estas palabras las enseñarás a tus hijos estando en el camino, andando en la tarde, en la mañana, al mediodía, a toda hora. Dice, las enseñarás y las tendrás, dice, como frontales. Es nuestro compromiso. Nosotros como padres, es nuestro compromiso. Esa fue la instrucción que dio el Señor desde allá del Antiguo Testamento, y esa es la instrucción que tenemos para seguir adelante ahora también. Un mandamiento nuevo doy, dice, que os améis unos a otros. Es el mandamiento que Dios nos ha dado, y tenemos que seguir ese mandamiento, convencidos de que es la palabra de Dios. En el libro de Jeremías, quiero buscar un texto bíblico. El libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 20 al 24. Dice así la palabra de Dios: Oí pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad, endechad. Perdón, capítulo 20, versículo 20. Sí, ahí vamos. Dice, porque la muerte ha subido. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, de que no hay quien lo recoja. Así ha dicho Jehová, no se alabe, aquí viene el versículo, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, sino ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué maravilloso, qué tremendo. Voy a leer una vez más del versículo 23 en adelante. Dice, así ha dicho Jehová, no se alabe el hombre en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse,
en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amados hermanos, lo más importante es conocer a Dios. Tener esa convicción que ¿quién es Dios? Dios es lo más importante en mi vida. La persona de Dios. No hay otra riqueza más grande que nosotros podemos dejar a nuestros hijos. ¿De qué sirve que nosotros le dejemos herencias, cuenta en el banco, propiedades, pero para que sirvan al diablo? Es importante que nosotros nos podemos quizás muchas veces, y no quiero decir con esto, amados hermanos, que esto es malo. No quiero decir con esto que no debemos ayudar para que nuestros hijos estudien y tengan títulos, pero ningún título tiene más valor que tener a Dios en su corazón. Ningún título tiene más valor que tengamos hijos que tengan convicciones de la palabra de Dios. Y como dice aquí el libro de Jeremías, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿De qué sirve que decir que tengo un hijo con títulos? Es muy sabio. Decía un gran predicador una vez, prefiero tener hijos brutos, pero que vayan al cielo, que hijos sabios y que se pierden en el infierno. Y esta es una verdad un poco dura, un poco tosca, un poco cruel, pero al fin y al cabo es una gran verdad. Es más importante, no estoy diciendo que no debemos ayudar a nuestros hijos que se preparen, pero qué importante es que se preparen, pero con el conocimiento de Dios. Que no nos jactemos de decir, tengo un hijo con doctorados, con diplomados, con licenciaturas, pero que no tienen una convicción en la palabra de Dios porque no ha sido capaz de instruirlo, de guiarle. Y no solamente de eso, sino que pueda ver en nosotros que hay firmeza en nuestro corazón acerca de la palabra de Dios. Dice, alábese. No se alabe el hombre, dice, en su sabiduría, sino ni se alabe tampoco, dice, en la valentía, ni se alabe tampoco en la riqueza, sino que se debe alabar, dice, en que nosotros conocer a Dios, que yo soy Jehová, dice el Señor, que hago misericordia y juicio. En eso debemos alabarlo, en eso debemos sentirnos realmente realizados, en que conocemos a Dios, en que Dios es lo más importante en mi vida. Amados hermanos y padres de familia, hoy el Día del Padre, esta reflexión para ustedes. Dejemos la mejor herencia a nuestros hijos, y es convicciones. ¿Y cómo pueden tener nuestros hijos convicciones? Que vean a sus padres con tremendas convicciones, que tengan convicción de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas un maravilloso Día del Padre. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. En primer lugar, quiero felicitar a todos los padres en el Día del Padre, que el Señor les guíe, les dirija, que les dé sabiduría para guiar y dirigir la familia. Vamos aquí una vez más a tener un himno y que espero sea de bendición a sus vidas y que mediten en la letra. Dice, años mi alma en vanidad vivió. Año en mi
en vanidad vivió, ignorando quién por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia el hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Aquí tenemos este himno también hermoso, es un himno también de mucho tiempo, pero bonito. El título es Mi pastor es Jesús. Señor Jesús, tú eres mi pastor, y a tu cuidado yo vivo tan feliz. Yo te conozco, pues tu voz oí, pacientemente llamándome al redil. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús, mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. Hacienda está colmada de abundancia, el pasto delicioso es para mí. Sediento no, Él está pues tu palabra muestra la fuente de salvación
cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. En esta etapa de los anuncios queremos indicar que igualmente queremos exhortarles a cada uno de ustedes a seguir orando todos los días a las 8 de la noche por las peticiones de la iglesia. En el chat de oración se encuentran todas las peticiones que cada uno de ustedes ha hecho llegar al chat de oración. También los días miércoles está el club bíblico a las 7:30 de la noche, que se reúnen por Zoom. Invitamos a cada uno de los jóvenes a que traigan invitados también de manera virtual para que puedan participar. Los viernes hemos iniciado el estudio bíblico con el hermano Arnulfo Fuentes por TeamLink o Facebook, y donde se está haciendo pues el estudio sobre la venida de Cristo, un tema muy actual. Y los días sábados la Orquesta Bíblica Panamá se está reuniendo, pues está teniendo clases musicales a partir de las 6:30, a partir de las 6 de la tarde hasta las 7:30 por TeamLink. El grupo de jóvenes Rabá también en los días sábados en un horario de 6:30 por Zoom, y la escuela dominical de 9:30 a 10:30 de la mañana los días domingos, y de 11 a.m. a 12 mediodía el culto dominical por Facebook. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Queremos orar para despedir este tiempo que ha sido de mucha edificación para cada uno de nosotros. Le invitamos a inclinar sus rostros. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias por cada canto, por la predicación de esta mañana, por cada padre. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe todos los días de nuestra vida, a fin de que podamos estar llenos del Espíritu, controlados por ella, guiados por tu bendita palabra y dispuestos a compartir tu palabra y vivirla cada día en nuestras vidas. Señor, bendice a cada alma que ha estado con nosotros en esta mañana, y pedimos pues que tú les bendigas. Nos despedimos, Señor, dándote la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga.